En Hospital El Pilar, lo más importante es usted y su familia. Hicimos un juramento médico y estamos aquí para curar a todos los enfermos. Estamos aquí para ayudar en lo que haga falta. Los infartos no paran. Las emergencias no descansan. Los tratamientos de cáncer continúan. Y nosotros seguimos aquí para atender estos casos y estamos tomando todas las precauciones necesarias ante este escenario no conocido. Nuestro compromiso es con usted y su familia y estamos siguiendo estrictos protocolos de seguridad y sanidad para mantener el máximo control y así poder seguir atendiendo las necesidades del hospital. Estamos aquí para usted y sus seres queridos. Hospital El Pilar. Su familia en buenas manos. Muy buenos días. Nuevamente estamos con ustedes con un programa más de los que hemos venido desarrollando con distintos temas que creemos que son de interés para la población. La intención del Hospital El Pilar es generar a toda la población una información del más alto nivel científico que precisamente los ayude a resolver los problemas que tenemos actualmente por la distorsión que se da especialmente con las redes sociales. Me permito presentar al doctor Edilzar Gilberto González Velázquez, que es neumólogo y quien es egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene una especialidad en medicina interna del Hospital General San Juan de Dios y realizó estudios de neumología y de enfermedades respiratorias en el Instituto Nacional de precisamente enfermedades respiratorias en México. Desde hace más de 9 años es jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital General San Juan de Dios, neumólogo titular de nuestro hospital y director del Centro de Estudios Pulmonares de reciente formación. El doctor tiene un amplio currículum y además quiero hacer énfasis que como director médico del Hospital El Pilar quiero públicamente agradecer la responsabilidad que él asumió de ser el coordinador del área COVID del hospital. Estamos muy orgullosos porque esta área COVID creemos que es la mejor, la más grande de todas las instituciones privadas del país y nos hemos ido adaptando a las circunstancias de la pandemia. Iniciamos con 7 camas, posteriormente ampliamos a 25 camas y después ampliamos a 41 camas. De acuerdo al comportamiento de la curva de la pandemia, que ya tocaremos un poco el tema sobre la marcha, les explicaremos cómo estamos actualmente. Doctor González, bienvenido. El público está ávido, ya tenemos varias preguntas. Para eso la gente utiliza el sistema en la computadora que aparece la letra Q y A en la parte inferior y ahí pueden enviarnos las preguntas que yo se las transmitiré con mucho gusto, doctor González. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Ranero. Muy agradecido por la invitación, también por la invitación para formar parte del equipo que está viendo pacientes con COVID en el hospital y estoy contento en casa porque realmente es un gusto trabajar en el hospital. El doctor Edilzar González tocará el tema secuelas pulmonares del coronavirus. Como ustedes vieron en el video promocional, hemos tocado distintos temas relacionados con cardiología, con alergia, con embarazo, con gastroenterología. Y hoy estamos tocando un tema que estoy seguro que es de muchísima importancia porque si algún órgano se ve afectado por el coronavirus es el órgano de los pulmones y de alguna manera esto tiene una serie de secuelas o implicaciones para el paciente. Así que, doctor, cuando usted quiera, procedemos a su presentación.
Muy bien, vamos a empezar. Vamos a hablar sobre las secuelas pulmonares en COVID. Como lo hemos visto en lo que va de este año, el COVID nos ha cambiado completamente la vida y vamos a platicar un poco sobre el efecto que ha tenido la enfermedad en el sistema respiratorio y las secuelas que pueden llegar a tener los pacientes. Es muy importante que conozcamos algunas. No quiero enfocarme en información que tenemos de fuera. Obviamente es muy importante toda la información que hemos recibido. Nos ha ayudado a prepararnos para tratar de mejor forma a nuestros pacientes, pero quiero darles unos ejemplos de pacientes que hemos tenido en el hospital y de las secuelas que estamos viendo en ellos. Así que vamos a empezar. Les vamos a la siguiente diapositiva. Les platicaba de que empezamos a recibir información sobre esta nueva enfermedad en diciembre. Reportes de que apareció este nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que se reportó en Wuhan, en China. Y una característica muy importante del virus es que puede causar daño a nivel de cualquier tejido y cualquier órgano. Hemos visto complicaciones del sistema nervioso central, del sistema respiratorio, del sistema gastrointestinal, renal, circulatorio, corazón, manifestaciones en piel. Y el sistema respiratorio es uno de los más afectados y quizá donde vemos las complicaciones más graves. Les muestro aquí en esta diapositiva, ustedes pueden ver en la radiografía de tórax a la izquierda algunos cambios muy sutiles que quisiera que pusieran atención a la fotografía que está al lado. Y esta es una tomografía de tórax que nos permite tener información mucho más completa del daño que está teniendo el paciente a nivel pulmonar y podemos ver cómo hay áreas de inflamación y formación de cicatrices en los dos pulmones en el caso de los pacientes que desarrollan neumonía grave. Vamos a la siguiente. Si tuviéramos la oportunidad de ver el pulmón por dentro, esta es una unidad pulmonar, la unidad pulmonar más pequeña que le llamamos alveolo, y la función es que recibe el oxígeno del aire que respiramos y pasa ese oxígeno hacia los capilares, que los pueden ver en la parte de abajo de esta unidad pulmonar. Pasan el oxígeno hacia las células que transportan hacia todos los tejidos. Pero en el caso de un paciente que tiene neumonía y que desarrolla un proceso inflamatorio, llena de líquido toda esa unidad pulmonar y de sustancias que inflaman. Esas sustancias no solamente dañan el pulmón, sino que dañan y pasan toxinas hacia la circulación pulmonar y esto provoca daño a otros órganos. Es el punto de entrada hacia el daño a otros tejidos. La siguiente. La neumonía, como les decía, es una de las complicaciones más graves. La neumonía no es más que un proceso inflamatorio en el pulmón que puede ser de origen infeccioso, en este caso por el virus. Causa mucha inflamación, como lo veíamos en la fotografía anterior, causa mucha inflamación en el pulmón y en algunos casos puede tener una duración muy prolongada. Hemos visto pacientes que tienen un proceso inflamatorio activo que puede durar de 2 a 3 semanas y en algunos casos hasta más prolongado. Esto puede desarrollar también secuelas prolongadas en los pacientes porque el tiempo de resolución de una neumonía normalmente es de 2 a 3 meses, pero hemos visto casos de pacientes con enfermedad grave que pueden llegar a necesitar hasta 1 año. Obviamente me estoy refiriendo a lo que hemos visto en infecciones por otros virus tan agresivos como el coronavirus, que los pacientes que llegaron a necesitar de la unidad de cuidados intensivos necesitan tiempos de recuperación de hasta 6 meses o 1 año. Estas secuelas en el caso de COVID son irreversibles, no lo sabemos todavía.
esperamos que no. Estamos recibiendo información, estamos generando información científica que nos va a permitir saber si estos pacientes van a recuperar la función pulmonar de forma completa, pero en este momento es difícil saber si los pacientes con cuadros más graves van a tener una recuperación completa. Vamos a hablar un poco sobre los síntomas que persisten después de la infección por COVID. Y les voy a hablar sobre un estudio que nos reportan de 179 pacientes de Italia, a quienes entrevistaron 2 semanas después de haber desarrollado la infección, y ellos encontraron que solo el 12% de los pacientes estaban libres de síntomas. Una cantidad muy pequeña, 32% de los pacientes tenían todavía 1 o 2 síntomas, y 55% de los pacientes tenían más de 3 síntomas 2 semanas después de haber resuelto la infección. Algo muy importante es lo que ustedes pueden ver del lado derecho de la diapositiva, y es que el 44% de los pacientes tenía una mala calidad de vida. Esto es muy importante. En esta gráfica ustedes pueden ver toda la sintomatología que pueden presentar los pacientes después de la infección. Y les voy a presentar los más importantes. Los 5 más frecuentes son fatiga, falta de aire, dolor articular, dolor torácico y tos. Pero también podemos presentar una serie de síntomas como molestias de la garganta, persistencia en los trastornos del olfato y del gusto, como lo platicaron en el webinar anterior. También pueden presentar dolor muscular, debilidad. Así que hay muchos síntomas que presentan los pacientes y de los cuales tenemos que estar pendientes. ¿Y qué hacemos después de que un paciente tiene una infección como una neumonía y que necesitó hospitalización o que necesitó cuidados prolongados en casa? Pues lo que hacemos normalmente como médicos es que tenemos que hacer una evaluación médica completa. El seguimiento de los pacientes puede ser de diversas formas. Platicábamos que hemos tenido que utilizar herramientas como la telemedicina para poder darle seguimiento a los pacientes un par de semanas después de haber salido del hospital, y posteriormente, cuando pasa el riesgo de que pueda todavía infectar a alguien más, los evaluamos de forma completa en el consultorio. Y tenemos que hacer un interrogatorio dirigido hacia todos los órganos y sistemas, y también tenemos que decidir si este paciente necesita algunas pruebas de laboratorio o pruebas de diagnóstico como radiografías, tomografías o pruebas de función pulmonar que nos van a poder dar un panorama completo de la condición que tiene el paciente después de haber tenido una infección grave como esta. Al analizar toda esta información, podemos decidir si el paciente necesita todavía tratamiento, que puede ser farmacológico o no farmacológico, como lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. Les voy a presentar en estas siguientes diapositivas 3 casos de pacientes que tuvimos la oportunidad de tratar. Y el primer caso se trata de un paciente masculino de 56 años, diabético, que desarrolló neumonía moderada, necesitó hospitalización, necesitó tratamiento con medicamentos en el hospital. Hipoxemia, esto es que los niveles de oxígeno estaban bajos y que necesitó soporte de oxígeno suplementario, una hospitalización de 5 días. Este paciente, ustedes pueden ver en la gráfica que está a su izquierda, hicimos mediciones de la función pulmonar, su capacidad pulmonar total, su volumen residual, y este paciente afortunadamente tiene una función pulmonar completamente normal después de la infección. La siguiente. Y les voy a enseñar algunas fotografías de sus estudios de imagen. Ustedes pueden ver del lado izquierdo la primera tomografía, cómo hay unas manchas blancas en el pulmón derecho, que si la comparamos con la fotografía de la derecha se resolvieron completamente porque pasó el proceso inflamatorio y este paciente resolvió la infección. La siguiente. También lo podemos ver en esta fotografía del lado izquierdo, la mancha blanca en la parte baja del lado izquierdo del paciente, del lado derecho nuestro, y cómo se resolvió completamente en el estudio de control.
El siguiente caso es de una mujer de 37 años que tuvo solamente síntomas gastrointestinales, acompañados de fiebre, diarrea, dolor muscular, y 2 semanas después de la resolución del cuadro desarrolló un cuadro de falta de aire a pequeños esfuerzos y debilidad y fatiga. Entonces lo que hicimos, la siguiente por favor, es que en esta paciente medimos presiones inspiratorias y expiratorias máximas y pudimos detectar que tenía una disminución significativa de la fuerza de los músculos respiratorios. En el caso de la presión inspiratoria, a 24% de lo que debería de tener, y de la presión expiratoria 37% de lo que debería de tener. Ella necesitó regresar al hospital y administrar medicamentos para tratar esta complicación que se llama miopatía por coronavirus. Fue una complicación post-infecciosa. Siguiente. Y el tercer caso es un cuadro más grave en el que el paciente desarrolló una neumopatía intersticial post-COVID. Este es un término bastante complejo, pero lo que significa es que tenemos una alteración en el tejido de sostén del pulmón. Tenemos formación de muchas cicatrices y persistencia de un proceso inflamatorio. Este es un hombre de 43 años que tuvo neumonía grave, necesitó atención en la unidad de cuidados intensivos durante 3 semanas, la siguiente. Y cuando medimos su función pulmonar, tenía un 60% de su capacidad pulmonar, con una prueba que se llama difusión de monóxido de carbono muy reducida en 56%, que esto nos dice la capacidad que tiene el pulmón de que pueda utilizar ese oxígeno del aire que se respira y que pase hacia los vasos sanguíneos. Una capacidad de difusión muy disminuida, y la tomografía que ustedes vieron anteriormente con la formación de muchas cicatrices y un proceso inflamatorio persistente. Así que este paciente necesita todavía de medicamentos que ayuden a resolver el proceso inflamatorio y obviamente terapia física y rehabilitación pulmonar. La siguiente. ¿Qué debemos hacer con todos estos pacientes? Debemos reconocer que nosotros, los especialistas en enfermedades respiratorias, no somos los únicos que podemos resolver todos estos problemas de los pacientes, sino que necesitamos un equipo multidisciplinario. Y necesitamos en algunos casos la atención del reumatólogo, del neurólogo, del nefrólogo, especialistas de diversos órganos para poder hacer un equipo y poder tratar de mejor forma las complicaciones que presentan los pacientes. Muchos de ellos van a necesitar medicamentos, rehabilitación pulmonar, lo decíamos anteriormente, terapia física, y también terapia psicológica. Ya vimos que la calidad de vida está muy afectada y estos pacientes pueden presentar cuadros de síndrome de estrés postraumático, muchos trastornos del sueño y necesitan mucho apoyo. El tratamiento farmacológico pues incluye la administración de oxígeno domiciliario, porque muchos de estos pacientes continúan con niveles bajos de oxígeno. La gran mayoría resuelve con el tiempo y podemos llegar a ya no necesitar ese oxígeno, pero muchos de los pacientes requieren todavía esa terapia en casa. El uso de inhaladores por los síntomas que presentan y las alteraciones que tienen tanto en vía aérea como en pulmón. Algunos necesitan esteroides sistémicos porque, como vimos, tienen procesos inflamatorios que pueden ser en diversos órganos, como lo veíamos en el paciente con miopatía o en el paciente con neumopatía intersticial. Tratar las enfermedades de base, que muchas veces cuando tenemos un cuadro tan grave que requiere hospitalización, nos damos cuenta que el paciente ya era diabético o ya tenía hipertensión pulmonar o ya tenía una enfermedad del corazón que no había sido diagnosticada o que no estaba siendo tratada de forma adecuada. Entonces necesitamos un tratamiento para estas enfermedades para que esto ayude a que el paciente tenga una recuperación completa. Y algunos otros medicamentos que son, todavía no tenemos mucha información sobre su uso, pero que se están usando en muchos países, como los inmunomoduladores, que nos ayudan a resolver procesos inflamatorios persistentes en los pacientes. La siguiente.
La rehabilitación pulmonar es una parte muy importante en la recuperación de los pacientes. Creo que muchos hemos recibido información sobre rehabilitación en el caso de pacientes que se han fracturado, de pacientes que tuvieron una cirugía grande y que dejaron de movilizar una parte de su cuerpo, y al hacer la terapia de rehabilitación pueden volver a desarrollar la movilidad que perdieron en algún momento. Pues lo mismo pasa en el caso de la rehabilitación pulmonar. Son pacientes que quedan con mucha falta de aire, con mucho cansancio, y hay que entrenar poco a poco para que vuelvan a tener la misma capacidad que tenían antes de este evento. Entonces, el objetivo principal de la rehabilitación es la reinserción a las actividades normales, reducir muchos de los síntomas de los que hablábamos, mejorar la calidad de vida y aumentar la actividad física. Muchos de estos pacientes son personas mayores, pero otros necesitan rehabilitación aún siendo jóvenes. Así que Muchas gracias, doctor González. Veo que ya están ingresando una serie de preguntas. Les repito que existe el sistema en la computadora donde está la letra Q y A para que puedan hacer sus preguntas. En otras oportunidades, las personas que veo, muchas personas en común que nos han acompañado en otros programas, les agradecemos desde ya su fidelidad a este tipo de eventos. Me han oído mencionar que pues, lo que nosotros decimos muchas veces hasta la saciedad, que no debemos de bajar la guardia, que lo único que podemos hacer son las medidas de confinamiento en la medida de lo posible al máximo en el hogar, el distanciamiento social. El doctor y yo no estamos distanciados y no estamos mascarillas para fines de la actividad, pero dentro del hospital nosotros circulamos con las mascarillas de protección. Obviamente el uso adecuado de las mascarillas, y por si fuera poco insistir en el lavado frecuente de manos con agua y jabón o algún gel antiséptico. Al final, lo que nosotros tenemos que insistir con ustedes es que tenemos que aprender a convivir con la pandemia. Nosotros sabemos que esta pandemia va a durar fácil, por lo menos un año más, dando problemas en el país, de acuerdo a las expectativas que tenemos por el comportamiento del virus en otros países. Y nosotros hemos aprendido mucho en estos 3-4 meses que hemos estado platicando con ustedes. No es lo mismo que hablamos hace 3 meses a lo que vamos a hablar el día de hoy. Hay algunos cambios interesantes con respecto al comportamiento de la enfermedad, pero lo que sí podemos asegurar es que el virus no lo podemos detener. Es un virus que es invisible, está en todas partes, es altamente contagioso y que obligadamente necesita un transportador. Por eso hemos visto que el virus no va a llegar a su casa por iniciativa propia, porque se mete bajo la puerta, por las ventanas. El virus es porque lo lleva alguien. El virus, entonces, usted lo puede ir a capturar, usted lo puede ir a traer para llevarlo a su hogar. Por eso, por favor, no insista, no baje la guardia. Insistimos en que no baje la guardia, que eso es importantísimo mientras aparezca algún tratamiento preventivo o aparezca la vacuna. Nosotros tenemos un servicio que damos a través del teléfono 55 35 9308. Repito, 55 35 9308. Si usted no puede localizar a su médico tratante, tiene alguna consulta muy puntual, puede hacerlo, y este teléfono funciona a las 24 horas, ya sea llamando directamente o a través de WhatsApp. Hay varias preguntas, doctor. Una pregunta que está insistentemente dice: ¿qué se puede hacer para mejorar el sistema inmunológico? Me imagino que se refieren a cómo prevenir la enfermedad. ¿Qué me puede contestar al respecto de eso? Miren, esa es una pregunta muy recurrente, como usted lo dice, y la mejor forma de mejorar el sistema inmunológico es que llevemos una vida saludable, una buena alimentación, que incluye a todos los grupos de alimentos, pero especialmente aquellos alimentos que tienen vitaminas y minerales como las frutas, las verduras, mantenerse bien hidratado, hacer actividad física. El ejercicio mejora de manera significativa el sistema inmunológico, es algo científicamente comprobado. Así que
20 minutos de ejercicio todos los días ayudan a todas las personas a que puedan mejorar su sistema inmunológico. No les voy a recomendar medicamentos porque no hay absolutamente ningún medicamento que pueda prevenir la enfermedad, como lo dice el doctor. Y hay poca evidencia sobre el uso de vitamina C o zinc, pero tampoco hay evidencia en contra, así que también podrían utilizarlo. Muchas gracias, doctor. Hay varias preguntas relacionadas con asma. Vemos que este es uno de los programas que más audiencia tiene y genera mucha incertidumbre en el paciente asmático. Nosotros creemos que la enfermedad pulmonar obstructiva, tanto en niños como adultos, yo soy pediatra, nosotros vemos que casi que es la enfermedad del futuro por la contaminación ambiental, por la disminución de aire limpio básicamente, y de alguna manera las infecciones que se diseminan con muchísima más facilidad por la polución y por el hacinamiento. Ahora más que nunca los pacientes asmáticos tienen que tener una excesiva precaución porque evidentemente ya tienen un factor predisponente. La pregunta muy insistente es si ellos ya usan medicamentos para asma, que son medicamentos como a través de dispositivos que tienen broncodilatadores y esteroides, y tienen la mala suerte de que les da COVID, ¿pueden seguirlos usando? Bueno, tenemos muchas preguntas con respecto a esto y mis recomendaciones es que el paciente asmático debe cuidarse, el paciente con antecedente de enfermedad respiratoria crónica debe cuidarse, igual que todos, guardando todas las medidas que usted ya mencionó, pero deben de seguir utilizando su medicamento. Ahora es cuando más controlados deben de estar. Como lo hemos visto en las series de pacientes, en las publicaciones internacionales, los pacientes con enfermedad respiratoria crónica es un grupo especial de riesgo, aunque lo ha sido más el paciente con enfermedad cardiovascular. Por alguna razón, los pacientes con enfermedades como hipertensión o problemas del corazón tienen más riesgo de enfermedad, de un cuadro más grave. No lo hemos visto en el hospital, de un aumento en la incidencia de casos graves de pacientes con asma y con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero mi recomendación es que sigan usando su tratamiento y pueden seguir utilizando su medicina a través del uso de inhaladores, porque son dispositivos de uso propio. Eso no lo tienen que compartir con nadie más. Y otra pregunta con respecto a tratamiento preventivo que muchos de ellos utilizan, que son indicados por sus médicos tratantes como medicamentos antialérgicos, mencionan varias marcas comerciales, pero básicamente el denominador común de los que mencionan es el Montelukast. Nosotros respetamos el criterio de cada médico tratante, pero de alguna manera si el paciente lo está utilizando, ¿puede continuar a hacerlo o tiene alguna contraindicación? Ninguna contraindicación, lo puede seguir utilizando. Hay otra pregunta también que estoy tratando de unir las preguntas porque son varias relacionadas, pero las redes sociales han proliferado mucho la información de que esta es una enfermedad más bien de alteración de la coagulación y que no es un proceso infeccioso. Y que entonces, ¿por qué tratar una infección si el foco central es la coagulación? Usted puede hacer algún comentario, yo también tengo que hacerlo, pero quiero que usted como invitado nos diga exactamente por qué se trata la infección, por qué se trata la inflamación y eventualmente cuando se presenta el problema de la coagulación. Mi respuesta sería que se trata de una infección que causa un proceso inflamatorio grave con implicaciones muy serias en la activación del sistema de coagulación. Y eso significa que ahorita hemos tenido muy buena respuesta al tratamiento con el antiviral que tiene el hospital para tratar a los pacientes con COVID y por lo tanto el darles el tratamiento ayuda a disminuir todo el proceso inflamatorio y también nos ayuda a evitar complicaciones. Si un paciente desarrolla un cuadro grave, activa todo el sistema de inflamación y el sistema de coagulación. Nosotros tenemos un protocolo en el hospital que nos ha permitido tener ningún solo caso, no hemos tenido casos de eventos de trombosis
mayores, de eventos de trombosis graves que hayan provocado la muerte de algún paciente, como sí hemos tenido reportes de casos. Y esto es porque el paciente que tiene un cuadro grave, administramos anticoagulantes para evitar todas esas complicaciones. Así que yo creo que el proceso inflamatorio que desarrollan los pacientes, que es tan grave, provoca muchas complicaciones en diversos órganos, pero que es de suma importancia tratarlos a tiempo como una infección. Hay algo muy importante, voy a hacer un paréntesis y le voy a pedir a nuestros técnicos que me pongan un par de diapositivas porque tienen relación a lo que voy a mencionar. Y seguimos con las preguntas, pero mientras aparecen las diapositivas, son solo dos. Y quiero mencionar algo, esta enfermedad nos ha enseñado mucho, hemos aprendido mucho, sin embargo seguimos aprendiendo. La ventaja que ha tenido Guatemala, la única ventaja que ha tenido Guatemala ha sido que hemos aprendido la experiencia de otros países y por eso lo único que el gobierno de la República podía hacer era ganar tiempo. Voy a pedir entonces que la diapositiva, por favor, la siguiente diapositiva, vamos a poner la diapositiva que habla. Vean ustedes cómo esta proyección, es que esto lo quiero enfatizar con respecto a que no bajemos la guardia porque veo muchas preguntas relacionadas a la curva de la pandemia. Vean ustedes cómo en el mes de julio la cantidad de casos era diferente y ahora hablamos de alrededor de 50,000 casos. Sin embargo, al mes de agosto ya tenemos 74,000 casos de pacientes comprobados positivos. Pero fíjense bien, eso lo resalto. Nosotros empezamos hablando al inicio de la pandemia de que podían haber 10 casos por cada caso positivo. Ahora podemos asegurar que hay casi 50 casos por cada caso positivo. Lo decimos con conocimiento de causa porque la cantidad de pruebas que se están haciendo no permiten hacer el diagnóstico, pero la cantidad de personas que presentan síntomas y manifestaciones hacen suponer que el paciente ha sido infectado por coronavirus. Vean ustedes cómo en azul estaba lo proyectado y en el color anaranjado lo real. Fue muy cercano, muy cercano. Decía que para el 15 de agosto 65,000 casos se esperaban y habían 62,000, 80,000 para el 31 de agosto y hubo 74,000. Pongamos la siguiente y eso es lo que nos preocupa en lo que viene el próximo mes, este mes que estamos empezando. Si estas curvas se mantienen como lo esperado, lo proyectado, confirma, quiere decir que nosotros a finales del 30 de septiembre vamos a tener aproximadamente más de 100,000 casos. Si multiplicamos eso por 50 casos por persona, piensen qué cantidad de la población es la que está infectada. El mapa en rojo, que gracias Vinicio, podemos ya regresar el mapa nos habla que la ciudad capital y muchos de los departamentos siguen en rojo. Yo digo bromeando que estamos en rojo porque no podíamos estar en morado, pero literalmente teníamos un número mucho más intenso que el rojo. Lo que sucede ahora es que se ha diseminado un poco, pero con la migración interdepartamental seguro vamos a tener a corto plazo la presentación de nuevos casos a todo nivel, ya no solo en la capital como en un principio. Nosotros mismos nos vimos obligados a habilitar más camas y ahora con el comportamiento de la pandemia reducimos un poco las camas, pero nosotros tenemos el área COVID más segura del país y el área no COVID más segura, y se lo puedo ratificar porque tenemos la predisposición física del hospital que nos permite tener ambientes completamente separados en donde los pacientes COVID están en un área segura para ellos y sus familiares y los pacientes no COVID en un área segura para ellos, sus familiares y nuestro personal. Siguen entrando muchas preguntas, pero relacionadas con respecto a la falla multisistémica. Obviamente el doctor es neumólogo, pero ya mencionó que hay otros órganos afectados y las secuelas se van a presentar definitivamente no solo a nivel pulmonar, pero como el tema de hoy es pulmonar, están haciendo preguntas sobre medicamentos como la N-acetilcisteína, el uso de medicamentos como la ivermectina, el uso de las recomendaciones de las redes sociales más que de los médicos del dióxido de cloro. Yo creo que la idea es educar a la población y para preguntar sobre las vacunas que trataremos más adelante y las pruebas. Pero concretamente con esos medicamentos, N-acetilcisteína, ivermectina, dióxido de cloro, si usted tiene algún comentario.
Bueno, en el caso de la cisteína, pues no es un medicamento que haya comprobado un papel importante en el caso de COVID. Así que lo utilizamos en el caso de pacientes con enfermedades respiratorias crónicas o con complicaciones como una neumonía, por ejemplo, agregada a una neumonía bacteriana y que necesite el uso de este medicamento, que es un expectorante. Así que puede utilizarse, pero no es parte del tratamiento para COVID. Y otros medicamentos como ivermectina, que tenemos mucha información de estudios in vitro. Lamentablemente hay muy poca información sobre estudios realizados en personas de que sea un tratamiento eficaz. Afortunadamente no hay ningún estudio que contraindique su uso. Ha tenido un papel importante en el tratamiento, sobre todo de pacientes ambulatorios, pero no tenemos información que apoye el uso generalizado de ivermectina. Y en el caso de dióxido de cloro, que ahí por el contrario, ahí tenemos reportes científicos de mucho peso que nos dicen que es algo que puede causar muchas complicaciones y que por supuesto no está recomendado y obviamente no lo utilizamos en el hospital para el tratamiento de pacientes con COVID. Yo insisto mucho en las recomendaciones que las personas siguen a través de las redes sociales. Por eso nosotros como Hospital El Pilar nos hemos tomado muy en serio la educación científica de alto nivel para que de alguna manera podamos nosotros influir en que se dejen llevar por información respaldada por su médico tratante. Si ustedes no tienen un médico tratante, insistimos que nosotros podemos apoyarlos con las consultas que hacen a través del teléfono 5535-9308, que ustedes pueden de alguna manera enviar también por WhatsApp las preguntas. De la misma manera, les quiero advertir que la cantidad de preguntas que tenemos es tal que estoy tratando de reunirlas para que podamos contestar la mayoría, pero de no ser así, el doctor Edilson González y mi persona nos comprometemos a que, como tenemos sus correos electrónicos, les haremos llegar la respuesta. Hay una pregunta que es muy insistente, que es con respecto a el seguimiento de las personas que ya tuvieron COVID. La pregunta es si ya fue contagiada, se puede volver a contagiar, es una pregunta muy concreta, y que cuánto tiempo después de haber sido superada la enfermedad puede empezar a hacer su actividad normal. Bueno, desafortunadamente ya tenemos información de que pueden haber reinfecciones. 3, 4 meses después ya hay reportes de varias personas que tienen un nuevo evento e inclusive han realizado estudios genéticos y han visto que se trata de virus diferentes. Así que esto desanima un poco en cuanto a la vacunación, porque probablemente no necesitemos solamente una dosis de vacuna para cuando esta ya exista, sino que tendremos que vacunarnos varias veces, como lo hacemos en el caso de la vacuna para influenza. Y esto significa que debemos cuidarnos. Por otro lado, existe información también bien sustentada que nos dice que la inmunidad que nos confiere el haber tenido ya la infección por COVID puede ser más duradera de los 4 a 6 meses. Y esto también es una buena noticia, pero no significa que podamos descuidarnos y dejemos de utilizar la mascarilla y utilizar todas las medidas de prevención, incluyendo el distanciamiento. Así que esa sería la respuesta. En el caso de la sintomatología que los pacientes presentan, no todos los pacientes tienen secuelas de la infección, no todos los pacientes necesitan un seguimiento. Todos los pacientes que han sido atendidos en el hospital han recibido seguimiento al mes y una buena parte de ellos están ya sin síntomas y ninguna secuela, pero muchos necesitan un tratamiento y empezamos a administrar medicamentos, terapia de rehabilitación para que puedan recuperar todas estas funciones que perdieron con la infección. Es muy importante resaltar lo que dice el doctor, que ustedes han sido testigos, porque estoy seguro que ya más de alguno de ustedes tiene algún conocido o pariente que ha sido víctima de la enfermedad. Y han visto cómo algunos pacientes se han recuperado con muchísima facilidad, sin mayor síntoma,
y otros de similar edad o similar antecedentes se ha complicado, incluso han llegado a fallecer. Yo creo que la única manera de que las personas tomen en serio las recomendaciones es cuando tienen a una persona muy cercana en su familia padeciendo la enfermedad. Porque las medidas que el gobierno ha dictado, que nosotros entendemos que hay que encontrar un punto de equilibrio entre salud y economía, básicamente está dejando la responsabilidad de que cada persona se cuide. Y eso es muy importante. Ya el país no puede permitirse el lujo de seguir cerrado económicamente porque ya hay una serie de repercusiones económicas en las familias y que están trayendo otra serie de problemas. Pero las patologías convencionales se siguen presentando. Por eso nosotros desde un principio nos sentimos muy tranquilos porque hicimos construir un área COVID adicional a lo que prácticamente ya teníamos. Tenemos un hospital dentro del hospital y eso nos permitió ir atendiendo las patologías tipo apendicitis, traumatismos, infartos, embarazos, con toda la tranquilidad. Por si fuera poco, el sanatorio se ha ido adaptando a las circunstancias de la pandemia. De alguna manera nosotros también, los médicos, por eso yo agradecí públicamente al doctor Edilson González el aceptar la coordinación del área COVID, porque también los médicos fuimos víctimas. Ustedes sabrán que hay más de 60 médicos que han fallecido producto de la enfermedad y que los adquirieron definitivamente a través de contacto con pacientes. Ese pánico que se generó en la población y en las familias también se generó intrahospitalariamente. Y nosotros tuvimos una serie de problemas para poder organizar. Sin embargo, ahora estamos con la solvencia y la tranquilidad que estamos encontrando un nivel de equilibrio tal que tenemos las dos áreas completamente separadas. Hay una pregunta concreta, doctor, con respecto a las pruebas de PCR para el diagnóstico. Dicen que si la paciente tiene sintomatología pulmonar, tiene manifestaciones que dan por un hecho que es COVID, pérdida del olfato, fiebre, dolor de garganta, dolor muscular, lo que la gente llama mialgia, pero la prueba PCR salió negativa. ¿Qué explicación tiene usted al respecto? Pueden haber varias explicaciones. La primera es que la prueba se hizo de forma muy temprana y que no había suficiente material genético para detectar, o la otra es que estaba saliendo de la enfermedad y se hizo de forma tardía y entonces tampoco pudo detectar, porque la prueba es muy sensible, tiene una sensibilidad y especificidad muy alta y entonces realmente es difícil que encontremos esos resultados. Pero si todo el cuadro clínico fue compatible y afortunadamente no tuvo un cuadro grave, lo tomaríamos como un falso negativo, pero que sí tuvo la enfermedad. De nuevo, es la asesoría médica adecuada, la historia clínica, el examen físico, es lo que cuesta más que los resultados. Por eso habíamos venido insistiendo mucho y lo volvemos a hacer. Usted no debe venir al hospital a pedir hacerse la prueba cuando usted quiere o cuando usted lo considera. Déjese asesorar por su médico. Es más, ahora el Sanatorio El Pilar tiene buenas noticias porque producto de las negociaciones con los proveedores, distintos proveedores de las pruebas, hemos logrado una rebaja sustancial en el costo de la prueba, pero cuando digo sustancial es que es significativa, a tal grado que el Hospital El Pilar está ofreciendo las pruebas de PCR sin costo para los pacientes que van a ser hospitalizados por procedimientos electivos y de esa manera nosotros con calma podemos hacerla 48 horas antes. Pero si es una emergencia, nosotros tenemos que hacer la prueba lo más pronto posible porque es una apendicitis o una atención de un parto o una cesárea. Nosotros tenemos que hacer la prueba en la emergencia y eso implica otro procedimiento y eso tiene un costo, el cual también se ha reducido sustancialmente. Ustedes pueden venir al laboratorio que el Sanatorio del Pilar instaló en la parte posterior del edificio. Está el parqueo, la torre de parqueo. En el segundo nivel está el laboratorio, anexo que se llama Lab & Go. En ese puede venir con la prescripción de su médico. No venga usted por iniciativa propia. Traiga una receta o el nombre de su médico y nosotros nos comunicamos. Y, por ejemplo, si el doctor Edilson González quisiera mandar a un paciente, le da una receta, le dice vaya al Hospital del Pilar y quiero que le hagan la prueba PCR. Las 3 pruebas que tenemos y que nosotros estamos autorizados para hacer, pero cada uno tiene indicaciones. La PCR es la recomendación más certera porque creemos que nos da mucho más información, pero como dijo el doctor González, tiene un momento preciso para hacerse.
La prueba de llamada antígeno es una prueba que cada día ha perdido credibilidad porque tiene hasta un 40% de falso negativo. La PCR se supone que tiene apenas un 2%. Sin embargo, pasa lo que el doctor dijo, que puede ser un falso resultado cuando el paciente tiene síntomas evidentes. La prueba de antígeno se la va a recomendar su médico cuando es evaluado por él, tiene todos los síntomas, y en aras de incurrir en un gasto menor, porque es sustancialmente mucho más barata, esa prueba se le hace. Si la prueba sale positiva, ya se confirmó el diagnóstico. Si la prueba es negativa, puede ser que le pida la PCR. Y por último, las pruebas de anticuerpos, que últimamente ustedes habrán visto mucha publicidad en los medios de comunicación, en los periódicos y en las redes sociales, que se están recomendando como que si fueran test de embarazo con una gota de sangre. Esas pruebas no sirven para diagnóstico, que les quede claro. Esas pruebas, incluso el Ministerio de Salud Pública el día de ayer publicó un comunicado a la Comisión Presidencial para el Coronavirus en donde se van a utilizar para aquellas personas que van a donar sangre para las transfusiones de plasma, que es una de las preguntas que también están haciendo acá y que si eso ayudaría a pacientes con problemas pulmonares, ya le voy a dar la palabra al doctor para eso. Pero el paciente que quiere donar sangre para que sea extraído el plasma para un paciente particular, le van a hacer esta prueba. Esta prueba sirve para saber que usted tuvo contacto con el virus, no necesariamente que tuvo la enfermedad. Por lo tanto, no le hace diagnóstico. Entonces, hay una pregunta que mencionan, hay dos muy persistentes, las secuelas crónicas, la fibrosis pulmonar, si será permanente o es temporal, y el uso de plasma en pacientes graves con patología pulmonar. En el caso de la fibrosis pulmonar, lo que vimos en epidemias como lo que tuvimos de influenza en el 2008 es que los pacientes que desarrollaron una enfermedad grave y que necesitaron respirador artificial se recuperaban en un periodo de 6 meses a 1 año de forma completa, resolviendo la fibrosis. En el caso de COVID no lo sabemos, como les decía en la presentación, esperamos que la mayoría de pacientes resuelva este proceso de forma completa. Sin embargo, existen algunos casos con enfermedad bastante grave después de la infección que nos hacen pensar que algunos seguirán con un proceso de cicatrización en el pulmón. Así que espero que esto no sea así y que todos los pacientes mejoren, pero es por ello que les estamos dando seguimiento. Y en el caso del plasma, desafortunadamente no tenemos información que nos apoye y nos diga que el uso de plasma de pacientes recuperados disminuye la mortalidad de los pacientes con cuadros graves. Sin embargo, hemos tenido información de países en el extranjero y de hospitales nacionales como el Hospital Roosevelt, que sí lo está utilizando, que han tenido respuesta favorable en algunos casos. Yo creo que necesitamos todavía más información respecto a esto. También preguntan por qué se presenta más en hombres que en mujeres. ¿Hay algún factor genético que tenga que ver con eso? Y quisiera saber su opinión, si tiene alguna explicación. Probablemente sea algo tan sencillo como niveles más altos de hemoglobina en hombres que en mujeres y tiene relación con la afinidad del virus por las moléculas de hemoglobina. Como pediatra les voy a contestar algo que les explico siempre. Cuando nosotros tenemos unos gemelitos, por ejemplo, hombre y mujer, prematuros, graves los dos, la mujer tiene mejor pronóstico siempre. Creemos que hay un factor que tiene que ver con el cromosoma X que no hemos podido precisar, pero las mujeres son en realidad el verdadero sexo fuerte. Los hombres nos hemos aprovechado de decir que el sexo fuerte somos los hombres, pero si la mujer tiene 2 cromosomas X y el hombre solo tiene 1, se supone que la mujer es el verdadero sexo fuerte, y eso se mide también con el umbral del dolor. Un hombre con un parto, no quiero ni imaginarme cómo se comportaría, pero la mujer lo hace muy bien. De hecho, con los litiasis renal que le da tanto a hombres como a mujeres, las mujeres toleran mucho mejor el dolor que el hombre. Se supone que tiene que ver con el cromosoma X. A lo mejor hay alguna explicación de eso, pero como hemos dicho muchas veces, nosotros todavía nos falta mucho por aprender. Están preguntando también de las personas que practican deporte, si tienen que hacer alguna medición con respecto al oxígeno previo a hacerlo o pueden recuperar su actividad. Y del oxígeno hay varias preguntas, doctor, tal vez se las resumo.
Hubo un término que se utilizó mucho, incluso médicamente, que se llama hipoxia feliz. ¿En qué consiste? Y luego la medición de esos dispositivos que hay ambulatorios que la gente puede tener en el hogar para medir el oxígeno, cuáles son los valores normales durante la enfermedad o post-enfermedad, y que sí sirven para medir antes de practicar un ejercicio para las personas que hacen deporte, bicicleta, carrera, natación. En el contexto del paciente que tuvo una infección por COVID, es muy importante que tengan una evaluación médica antes de reiniciar la actividad física, sobre todo en personas que hacen una cantidad importante de ejercicio. El nivel de saturación de oxígeno, los niveles de oxígeno que debe tener una persona deben ser mayores de 90%. Es lo mínimo que deberíamos de tener. Y no es normalmente, el doctor Ranero o yo, si nos miden en este momento los niveles de oxígeno, deberíamos estar por arriba del 94%. En el caso de los pacientes que tienen todavía secuelas pulmonares, pues probablemente si los niveles de oxígeno no han llegado a sus niveles normales, están con 87, 88, 89, es un nivel tolerable, pero esto no significa que sea normal. Era el término al que se refería el doctor. Entonces probablemente no sienta ninguna molestia el paciente, pero si los ponemos a hacer ejercicios, su demanda de oxígeno aumenta, y esto significa que el corazón va a empezar a sufrir porque tiene que suplir esa demanda de oxígeno, tiene que trabajar de más para lograr compensar lo que no está haciendo los niveles de oxígeno adecuados. Se recomienda que debe el paciente de tener una evaluación médica antes de reiniciar el ejercicio. Y estos dispositivos que se llaman oxímetros, que lo que hacen es detectar a través de una señal infrarroja, y esto detecta la cantidad de oxígeno que pasa en las células rojas que se llaman eritrocitos en los capilares de las uñas. Y entonces eso nos permite detectar el nivel de oxígeno. Muchas gracias, doctor. Con respecto a las pruebas, también están preguntando cuánto tiempo después puede persistir positiva. Insisto, seguimos aprendiendo del virus y tenemos así como casos de pacientes que tienen sintomatología florida, manifestaciones que son evidentemente de COVID y sale la prueba negativa porque o la carga viral era muy baja en el momento de la toma o fue un falso negativo. También tenemos pacientes que a pesar de que se recuperaron, tienen pruebas persistentemente positivas por varias semanas incluso, y es un factor restrictivo para algunos para que puedan regresar a trabajar. Entonces nos están preguntando mucho qué hacer con esos casos. Por favor, doctor Dilsar, coméntanos al respecto. La Organización Mundial de la Salud recomienda que no es necesaria una prueba negativa para que la persona pueda reinsertarse a la vida laboral. 2 semanas después de haber resuelto la sintomatología, la persona puede regresar a trabajar, obviamente guardando todas las medidas de prevención y de distanciamiento para cuidar al resto de la población. Lo que hemos visto es que el paciente persiste con una prueba negativa a la 4ª semana o inclusive durante más tiempo, a pesar de ya no tener ninguna sintomatología. Y entonces esto genera muchas dudas de si todavía tienen la infección. Y la teoría es que probablemente todavía haya material genético detectable en la vía respiratoria superior, pero eso no significa que todavía se tenga la infección. Y allí cobra importancia la opinión de su médico tratante, porque él debe orientarlo a la interpretación de esos estudios. Y no debería de preocuparnos el seguir teniendo una prueba positiva si se ha resuelto toda la sintomatología que causó la infección. Esas 2 semanas es clave. Las personas que se infectan por coronavirus
Ese periodo se ha calculado porque puede tener un periodo de aproximadamente 10 días en promedio de sintomatología y se deja un margen hasta de 4 días para poder darlo resuelto. Entonces, cuando el gobierno habla de casos resueltos, es porque al principio el gobierno insistía en que tenían que tener 3 pruebas negativas consecutivas, pero también el gobierno, al igual que nosotros, hemos venido aprendiendo y ahora sabemos que no es así. No es necesario tener una prueba negativa, simplemente 14 días después la persona se puede reintegrar a su círculo familiar y laboral, porque muchas veces está confinado dentro de una habitación, dentro de la casa. Por supuesto, sigan extremando las medidas mientras la persona esté activa con la enfermedad, pero al retornar a sus actividades con las medidas convencionales. El confinamiento en la medida de lo posible, el distanciamiento social, el lavado de manos con bastante frecuencia y el uso de mascarillas. Preguntas con respecto al costo. ¿Por qué el costo ha variado? Bueno, el costo ha variado porque nosotros compramos la prueba. La prueba no la proveemos, no la hacemos nosotros, la fabricamos, son importadas. Y en un principio hubo mucho desorden dentro de la misma administración gubernamental, lo tenemos que decir, y permisos para importar. Si ustedes recuerdan, al principio, muy al principio, nosotros no podíamos hacer pruebas. Las teníamos que mandar a la Laboratorio Nacional de Salud. Teníamos el resultado 48, 72 horas después. Teníamos prohibido dar el resultado al paciente. Tenía que hacerlo a través del ministerio. Todo eso ha cambiado a tal grado que nos permitieron a los laboratorios privados, a algunos laboratorios que tenemos la tecnología adecuada, hacer las pruebas. Los proveedores al principio les costó importar las pruebas porque estaban restringidas a los países que las producían. Tenían limitaciones para importar las pruebas en cantidades importantes. Ahora ya tienen liberación de eso, consecuentemente el precio ha bajado a tal grado que la prueba, el costo de la prueba ambulatoria es de 950 quetzales, porque me lo están preguntando directamente. No así en la emergencia, porque la prueba que se hace es diferente por la velocidad que tenemos que tener y tiene un costo que ronda 1.990 quetzales. Pero eso es en función de la urgencia de tener el resultado para poder llevar al paciente al área que le corresponde. Si es un paciente que tiene una comorbilidad, por ejemplo, va a ser operado de la vesícula biliar y es COVID positivo, puede venir al hospital, se hace la prueba 48 horas antes y nosotros lo orientaremos al área COVID, por supuesto, pero en un ambiente en donde no corra más riesgo que el que ya tiene. Si el paciente tiene la misma patología, pero no es COVID positivo, irá al área específica. Insistimos, nosotros tenemos las 2 áreas previstas. Tenemos muchas más preguntas relacionadas con la terapia pulmonar, que es el tema central, y preguntan varias veces si las nebulizaciones con solución salina puede tener alguna ayuda a las personas que tienen mucha congestión pulmonar, adicional a los medicamentos mucolíticos que le puedan recetar. Creo que sí podría ayudar, pero el problema es que cuando realizamos nebulizaciones se disemina mucho más fácilmente el virus en el ambiente y eso podría poner en más riesgo a las personas que vivan con estos pacientes. Así que no recomendamos las nebulizaciones, sobre todo en las primeras 2 semanas de la infección, pero es por esta razón. Miren, hay muchas preguntas muy puntuales sobre patologías de hipertensión arterial, fibrosis pulmonar, esclerodermia, personas que han padecido de infartos. Y el doctor ha sido muy claro insistentemente que ustedes tienen su médico asesor, pero hay algo importante. La persona que tiene coronavirus puede tener daño a distintos órganos. Por eso nosotros hemos conformado, y agradezco un comentario que leí con respecto a, es una felicitación que nos hacen al Hospital El Pilar, porque el equipo que evalúa a los pacientes que ameritan hospitalizarse es un equipo multidisciplinario compuesto por médicos internistas. Nosotros tenemos 6 médicos internistas las 24 horas al día, las 365 días del año. Estos cubren todas las horas del día para poder asistir a los médicos especialistas, como el doctor Edgar González, que es neumólogo, pero también tenemos nefrólogos, también tenemos neurólogos, también tenemos cardiólogos y otra serie de colegas que son llamados en su momento porque es necesario. Preguntan mucho si el uso de anticoagulantes como la cardioaspirina o la aspirina, por la relación que tiene la coagulación con respecto al COVID, puede ayudar a evitar los problemas pulmonares, el uso de este tipo de medicamentos, o es una recomendación como anticoagulante general para cualquier órgano.
Desafortunadamente no tiene un papel importante porque los medicamentos como la aspirina actúan más a nivel de una célula que se llama plaqueta. Entonces, no va a prevenir la formación de coágulos como lo hacen otros anticoagulantes que actúan sobre el sistema de coagulación. Entonces, no es un medicamento que lo usemos específicamente para prevenir o para tratar complicaciones relacionadas a COVID. Bueno, hemos llegado al final porque en realidad tenemos que cumplir con un tiempo preestablecido. Estamos muy agradecidos. Ha sido, doctor Elzar, para su satisfacción, una de las sesiones más concurridas con mayor cantidad de pruebas, preguntas quise decir, y pues muchas pudimos contestar tratando de unificarlas. Algunas se quedaron en el tintero. Verdaderamente es para nosotros una satisfacción como Hospital El Pilar, para la Junta Directiva de la Asociación Española de Beneficencia, la Dirección Ejecutiva y mi persona como director médico, el tener esta oportunidad de poder compartir con ustedes temas muy puntuales. Pronto desarrollaremos otra serie de temas que serán informados a través de las distintas redes sociales. Así que el mensaje final es: déjese asesorar por su médico tratante. Por favor, no se automedique, no haga uso de esos kits que han sido recomendados a diestra y siniestra por distintas entidades y que incluso el gobierno de la República y la Municipalidad de Guatemala han distribuido. El tratamiento no es una receta de cocina, la enfermedad no se comporta igual en todas las personas, los medicamentos tienen muchos efectos secundarios y si usted tiene una patología concomitante adicional al coronavirus, con mayor razón, hágase evaluar por su médico tratante. Muchas gracias, doctor González, le agradezco mucho. Solo un anuncio final: estamos trabajando con el doctor González el desarrollo de una unidad de terapia pulmonar que pronto tendrán información al respecto, precisamente para tratar las secuelas, entre otras cosas, del COVID, porque las patologías pulmonares presentan los asmáticos, la fibrosis pulmonar, los fumadores, tienen necesidad de una terapia pulmonar muy completa y el doctor Elzar está liderando un grupo para eso. Muchas gracias, les agradecemos mucho. Reitero el agradecimiento al doctor por la coordinación del área COVID. Gracias a nuestro equipo técnico y hasta la próxima. En Hospital El Pilar, lo más importante es usted y su familia. Nuestros protocolos inician mucho antes de la llegada al hospital, para brindarle un servicio de primer mundo, con un ambiente controlado, libre de cualquier virus y disminuyendo al máximo cualquier posibilidad de contagio, ofreciéndole tranquilidad, confianza y la más cómoda y profesional estadía para cuando usted lo necesite. Limpieza y sanitización por nebulización en la habitación. Revisión del buen funcionamiento de luces y artículos dentro de la habitación. Cambio total de blancos y toallas. Limpieza y sanitización de paredes y pisos con amonio cuaternario. Limpieza de vidrios, ventanas y espejos. Limpieza de polvo y sanitización de muebles y lámparas. Limpieza de loza y artefactos sanitarios. Como único hospital certificado, su cuidado y seguridad son nuestra prioridad y nos hemos hecho la promesa de realizar y supervisar todas las medidas necesarias de higiene y salud para que usted no corra ningún riesgo. Por una Guatemala mejor, por su bienestar y por el de sus seres queridos. Hospital El Pilar.